Buenos días, bienvenidos a esta conferencia, o más bien exposición de lo que es la acreditación y certificación de español como lengua extranjera que lleva a cabo el Instituto Cervantes. Para aquellos que no conocen el Instituto Cervantes, querría dedicar unos pocos minutos a explicar lo que hacemos. Tenemos en Madrid dos sedes, una en Alcalá de Henares, la sede histórica, que aloja nuestro departamento de formación de profesores, además de una sala de exposiciones y otra sala de conferencias. Y en Madrid, en la calle Alcalá, tenemos nuestros cuarteles generales. Luego estamos en el mundo en más de 80 localizaciones y en más de 40 países. Nos dedicamos a enseñar español y a difundir la cultura española y en español, es decir, también la cultura de los países hispanoamericanos que hablan nuestra misma lengua. Algunas de nuestras actividades principales están enumeradas en esta pantalla. Organizar cursos generales y especiales de lengua española, expedir en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los diplomas de español DELE, que es sobre lo que hablaremos después, actualizar los métodos de enseñanza, organizar cursos de formación de profesores, apoyar la labor de los hispanistas, participar en programas de difusión de la lengua española, realizar actividades de difusión cultural en colaboración con otros organismos españoles e hispanoamericanos y con entidades de los países anfitriones, poner a disposición del público bibliotecas provistas de los medios tecnológicos más avanzados y desempeñar la Secretaría General de los Congresos de la Lengua Española. Como veremos más adelante, también desempeñamos la Secretaría Ejecutiva del SICELE. ¿Por qué la certificación? Una breve reflexión al respecto. El marco de referencia ofrece una base común para la descripción explícita de objetivos, contenidos y metodología, por lo que favorece la transparencia de cursos, programas y titulaciones, fomentando de esta forma la cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas. ¿Ven desde dónde están bien las letras o son muy pequeñas? Yo creo que se ven, ¿no? Allá donde hay mucho texto a lo mejor no lo van a ver fácilmente. La aceptación y el interés demostrado por el marco común europeo de referencia por parte de las instituciones implicadas tanto en la docencia de lenguas como en la certificación de niveles, con el fin de comparar estos con lo del marco, ha llevado al Consejo de Europa a la publicación de un manual para relacionar los exámenes de lengua con el marco común europeo de referencia, cuyo objetivo es contribuir a la estandarización, ofreciendo unas pautas que permitan argumentar y ejemplificar la descripción de los contenidos de una prueba, el proceso que sigue su administración y posterior análisis de los resultados y la relación de dichos resultados con los niveles del marco. Se trata, pues, de que a partir de la referencia establecida por los niveles del marco se pueda comparar certificados y diplomas emitidos por instituciones diferentes y de distintos países, para facilitar la movilidad de las personas en Europa, tanto en el mundo académico como en el laboral. Esto es, en esta pantalla pueden ver ustedes la gama de nuestros diplomas. Hay una gama para escolares. En el año 2014 pusimos en circulación el DELE A1 para escolares y en este año, en 2015, hemos puesto un examen en circulación, un examen de doble salida A2, B1, también dirigido para escolares. Los otros seis exámenes están referenciados a los niveles del marco común. El nivel A1, el nivel A2, el B1, el B2, el C1 y el C2.
Las características generales de estos exámenes es que certifican un nivel de dominio de la lengua española alcanzado con independencia de dónde y cuándo se hayan realizado los estudios. Se pueden preparar con cualquier libro o metodología. Implican constatar conocimientos consolidados de español y no un esfuerzo inmediato para el momento del examen. Valoran conocimientos prácticos, no exigen reflexiones teóricas sobre el español. Dominios típicos son las relaciones sociales, las comerciales, las profesionales esporádicas, la vida escolar y los medios de comunicación. La norma lingüística para su obtención son válidas, en cuanto a normas lingüísticas, todas las del español con respaldo de amplios grupos de hablantes cultos. Es decir, cualquier norma de cualquier país americano sería recogido dentro de los estándares de nuestros exámenes. Aquí tenemos, insistimos un poco en las referencias al marco de nuestros exámenes. El A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y el C2 estarían referenciados a los 6 niveles del marco directamente. El A1 escolar estaría referenciado al nivel A1 y el escolar A2, B1 estaría referenciado a los niveles A2 y B1. Esto es un poco la evolución del sistema de certificación lingüística del Instituto Cervantes. El DELE se crea por Real Decreto 826/88 en el año 1988 por el Ministerio de Educación de España. En 2002 el Ministerio transfiere al Instituto Cervantes la responsabilidad de la dirección académica, económica y administrativa de los diplomas. Y en 2008, por el Real Decreto 264/2008, se referencian los diplomas a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia y al Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, SICELE, por lo que estos diplomas tienen una validez en el contexto internacional. El Instituto Cervantes tiene transferida, pues, por parte del Ministerio la responsabilidad de esta dirección académica, económica y administrativa. El Instituto Cervantes coordina la red de centros de exámenes reconocidos y la red de examinadores en España y en el extranjero. El Instituto establece los procedimientos que conciernen al desarrollo de las pruebas, lugares, fechas y tribunales de examen y es responsable del mantenimiento de los estándares de calidad en todos los procesos. Además, elabora o valida las pruebas de examen y las actas de calificación, resuelve las reclamaciones sobre las calificaciones y preside el Comité Académico para los Diplomas de Español. Antes habíamos hablado del SICELE, que es el Sistema Internacional, Sistema Iberoamericano, de Certificación del Español como Lengua Extranjera, y estos son algunos de los estándares que tiene que cumplir cualquier certificado de español que quiera aspirar al sello del SICELE. Tendría que cumplir en el primer punto, proceso de elaboración y desarrollo del examen, por lo menos en planificación y diseño, 6 estándares de 8. En elaboración de pruebas, 2 estándares de 2. En ensayo, pilotaje y calibraciones, 6 ensayos de 8. Y así sucesivamente. Pueden ver ustedes un momento la pantalla en lo que se refiere al dispositivo de gestión y administración, en lo que se refiere a calificación y análisis de resultados, y en lo que se refiere a información de los usuarios. En total, el aspirante a recibir el sello del SICELE tendría que pasar 44 de los 55 estándares que se exigen. ¿Cómo se crean los exámenes DELE?
El punto de partida, como hemos venido viendo, es el marco común europeo de referencia, que viene ampliado por el manual para relacionar los exámenes con el marco común europeo de referencia y por nuestro plan curricular, por el plan curricular del Instituto Cervantes. Todos los niveles se referencian al marco a través de estos instrumentos, el manual para relacionar exámenes con el marco y nuestro plan curricular del Instituto Cervantes. ¿Cómo se crean los exámenes DELE a partir del marco y a partir del plan curricular? Pues con un proceso que es bastante complejo, que requiere de una gran capacidad por parte de nuestros técnicos y de un trabajo muy laborioso. Y es un modelo, además, que de alguna forma se retroalimenta a sí mismo. Las líneas lo explican muy bien. Empezamos con el informe para validación interna y externa, los ajustes y mejoras, las especificaciones que tiene que tener ese examen, la redacción de ítems y tareas, y luego un pilotaje bastante complejo con los ensayos sobre las pruebas de interacción oral y de interacción escrita, con la experimentación sobre la comprensión, con la calibración y estandarización y con el análisis psicométrico, con los ajustes y modificaciones oportunas y con algo muy importante, el establecimiento de los puntos de corte, es decir, de la nota que necesita el alumno, el candidato, para superar el examen. Todo esto da lugar finalmente a unas escalas de calificación de las pruebas de interacción oral y escrita y finalmente a la administración del examen, que nos sirve nuevamente para retroalimentar el sistema. Vamos ahora un poco con números. No voy a agobiar demasiado con ellos, pero creo que es interesante ver la evolución en número de candidatos del examen DELE. Desde el momento en el que el Cervantes lo tiene transferido, que como hemos visto es el año 2002. Entre el 2002 y el 2014 lo que vemos es que hemos triplicado, es decir, hemos hecho un 300% más de exámenes. Hay un ligero estancamiento, quizá debido a la crisis económica que ha afectado a algunos de los países con más candidatos. Es el caso, por ejemplo, de Grecia, ¿no?, que era una de las fuentes de candidatos mayores del examen DELE, y quizá el hecho de que esta línea, que hasta el 2010 es ascendente, luego ha tenido estos ascensos y descensos en los últimos 4 años, se deba indudablemente a problemas económicos que sufren ciertos países que nos proporcionan los candidatos. Los datos últimos, en 2014 se inscribieron un 2,7% más candidatos que en 2013, hasta llegar a esa cifra de casi 66.000 candidatos, y en 2014 hubo 6.709 candidatos escolares al examen de doble salida A2-B1 para el Ministerio de Educación francés, lo que supuso un 5,1% más que en el año anterior. En esta pantalla vamos a ver algunos datos muy curiosos, ¿no?, que cuando yo no sabía hasta hace poco esa proporción entre candidatos y candidatas. Fijaos que el tanto por ciento de candidatos DELE por sexo nos da que hay un 70% de mujeres que hacen el examen y un 30% de varones, ¿no? Es una proporción que yo mismo no les sabría dar mayor explicación. Hay que quedarse con ella, ¿no? Seguramente las mujeres muestran mucho más interés en todos los elementos de una
carrera académica y la certificación que forma parte de ella pues es mejor recibida por las mujeres que los hombres. No se me ocurre otra explicación. Hay también un cuadro que explica más o menos las edades de los candidatos. Entre 18 y 24, prácticamente la mitad de nuestros candidatos responden a ese perfil de edad, ¿no? En cuanto a los aprobados, a los candidatos que resultan aptos para el examen, vemos que naturalmente cabía de esperar la cifra de abajo del todo, ese 54% de aprobados del nivel C2, del nivel más alto, y que prácticamente tiene un 50% de aprobados, un 50% de suspenso, cuando es muy alto, por ejemplo, el nivel de aprobados del DLA1 escolar, ¿no?, que llega hasta el 93%. Prácticamente casi todos los niños que hacen el examen van lo suficientemente bien preparados para aprobar. Luego, por niveles, naturalmente, los más solicitados, aparte los más solicitados son siempre el B1 y el B2, también ahora está subiendo, como decía, los niveles referenciados a mundo escolar. No se ve muy bien quizá este cuadro por países de la distribución del DELE. A la cabeza en estos momentos, y con bastante diferencia sobre el segundo, está Italia. También Brasil es una fuente de candidatos enorme, y ha bajado, por ejemplo, Grecia, que ocupaba en un momento dado la tercera posición de este ranking, lo que ha influido, vuelvo a repetir, en esa cifra total de candidatos de los años que van del 2010 al 2014. ¿Cómo se administra una prueba del DELE? Primero, se establecen unos criterios para los creadores de ítems. Luego se procede a una exhaustiva selección de materiales, a la escritura de tareas después y pruebas de examen, y a la experimentación y al pilotaje de esas tareas. La administración de las pruebas requiere unos sistemas de seguridad que se han ido aquilatando con el tiempo, y que sin ellos la administración de los diplomas no tendría ninguna validez ni fiabilidad. Respecto a las pruebas escritas, hay una renovación de materiales permanentes. El personal de apoyo es un personal que está formado para hacer esas tareas. Se requiere también una idoneidad de las infraestructuras y equipos de los centros de examen. Y para las pruebas orales se requiere que los examinadores estén suficientemente acreditados, que haya un número de personal de apoyo suficiente y un material específico igual de suficiente. El Cervantes, para la administración de los diplomas, es muy consciente de las limitaciones de capacidad tanto visual, auditiva, como de la motricidad reducida y de las dificultades de aprendizaje de los candidatos. Tiene incluso una colaboración establecida a través de convenio con la ONCE en el caso de los candidatos con dificultades visuales, para que les sea administrado el examen. Y luego también intentamos llegar a lugares que por su naturaleza podrían resultar poco de difícil accesibilidad para la administración de pruebas, como son los centros sanitarios, los centros religiosos, conventos y demás, e incluso los centros penitenciarios. Ahora vamos a ver lo que las competencias
que son evaluadas en cada examen dependiendo del nivel. En los niveles A1 y A2, los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 tendrán 4 pruebas, el nivel C2 tendrá 3, ¿no? Las 4 de los niveles A1 y C2 son la comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la expresión e interacción escrita y la expresión e interacción oral. Está equivocada, hay una errata ahí, tendría que ser E y O, donde pone expresión e interacción orales. En el nivel B1 y B2 también nos encontramos con la comprensión de lectura y con la comprensión auditiva, e igualmente con la expresión e interacción escrita y con la expresión e interacción oral. En el nivel C1 ya cambiamos en la primera prueba comprensión de lectura y uso de la lengua, en la segunda comprensión auditiva y uso de la lengua, en la tercera lo que evaluamos son las destrezas integradas, comprensión auditiva y expresión e interacción escritas, y cuanto a las destrezas integradas de la cuarta prueba, la comprensión de lectura y expresión e interacción orales. En el nivel más avanzado, en el C2, primero estaría dedicado al uso de la lengua, la comprensión y lectura auditiva, el segundo a las destrezas integradas, comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas, y el tercero a destrezas integradas, comprensión de lectura y expresión e interacción orales. Es decir, más o menos los dos últimos se integran en una prueba interrelacionada que sería la tercera. ¿Cómo es el sistema de calificación de estas pruebas? La de las pruebas de comprensión de lectura y comprensión auditiva es una calificación automática. El candidato señala sus respuestas y una máquina hace el cómputo de las que son acertadas o de las que son falsas y hace la calificación. Pero para las pruebas de expresión e interacción requerimos la presencia de dos calificadores. Uno estaría dedicado a hacer la calificación holística, es decir, la que contempla la totalidad de la actuación del candidato, y el otro la calificación analítica, que tendría un peso del 60% en esta prueba. Estos son los puntos de corte de los exámenes, lo que el candidato necesita obtener en cada una de las pruebas para pasar el examen. Como mínimo, el 60% de la puntuación máxima de cada grupo. Entonces, por ejemplo, en los niveles que van del A1 al B2, la puntuación máxima del grupo 1 sería 30 puntos. La máxima, sería la suma de la comprensión de lectura, 25, y de la expresión e interacción escrita, otros 25, sería 50. Luego el 60% es 30, tendría que obtener 30 puntos para pasar. Así lo mismo en el grupo 2, y también dentro del C1 sería exigido lo mismo, tanto en el grupo 1 en la comprensión y lectura sumado a las destrezas, como el 2 la comprensión auditiva y las destrezas integradas, tendría que obtener ese 60%. El C2, que tiene sin embargo unas puntuaciones distintas, el punto de corte estaría también en ese 60% que se establecería esta vez en 20 puntos. Aquí viene explicado los puntos de corte para los niveles escolares, para el A1 y el A2-B1. Es lo mismo, tendría para pasar el examen tendría que obtener al menos aprobar
en los dos grupos y según cuál fuera la puntuación recibiría el alumno el B2, el B1, y si no superara el corte de puntuación pero hubiese aprobado las pruebas, recibiría el A2. Luego hay 3 posibles resultados cuando un candidato hace el A2-B1. Sería la de no apto, la de apto para el A2 y la de apto para el B1. Este es el sistema de acreditación que tenemos establecido para los calificadores de las pruebas de expresión e interacción oral. Para participar como examinador y calificador de estos exámenes en los centros de examen es necesario realizar los cursos correspondientes del programa de formación acreditativa que se ofrecen en 3 modalidades: en línea, presencial y semipresencial. Un curso de acreditación de examinadores DLA1, A2, hay otro de acreditación de examinadores DLA2, B1, que es el nuevo, el que se ha hecho este año cuando se ha puesto en funcionamiento el DLA2, B1 escolar de doble salida, un curso de acreditación de examinadores DL B1, B2 y otro de examinadores DL C1, C2. Los cursos se imparten en nuestro departamento de formación de profesores, el que ya os dije antes que estaba en Alcalá de Henares, o en los centros del Instituto Cervantes en todo el mundo. Ahí tenéis las direcciones, si os interesa, las que podríais dirigiros para obtener información al respecto. Para participar como calificador de las pruebas de interacción escrita de los exámenes DELE es necesario realizar el curso para correctores de pruebas de expresión e interacción escritas DELE del programa de formación de profesores del Instituto, curso organizado en colaboración con la Universidad de Salamanca en modalidad presencial, y los datos los tendríais en esa dirección de abajo. Estas son las guías de los exámenes, que podéis acceder a ellas muy fácilmente mediante un clic en Diplomas Cervantes Información Guía. Tenéis absolutamente todas las guías de cada modelo, del A1, del A2, del B1, del B2, del C1, del C2 y de los modelos escolares, del A1 y del de doble salida. Esto es lo que os encontraríais en la página de los diplomas si entráis a ver las guías. Esto, después de todo este arduo proceso que he explicado, es lo que recibe el candidato, solo en el caso de que apruebe, de que resulte apto, naturalmente. Como veis, la oficialidad está dada en el centro con el escudo del Reino de España, es un diploma oficial, está el logotipo del DELE y nuestro logotipo del Instituto Cervantes. Estas son las fechas de las convocatorias, hay 5 anuales. Este año 2015 han sido ya las de abril, que estaban dedicadas a la A1, a la A2, al B1, al B2 y al C1. En mayo, en 22 de mayo, habrá A1 y A2, B1 para escolares y el día 23 para todos los niveles. Habrá una tercera convocatoria en julio, el día 17, para el A2, el B1, el B2 y el C1. Y en otoño habrá 2 convocatorias, una el 16 de octubre para A2, B1 y B2, otra el 20 y el 21 de noviembre, en el que los candidatos podrán presentarse a todos los niveles menos a los niveles escolares. Aquí detengo un poco la pantalla por si hay algún interesado para que vea las direcciones a las que tendría que dirigirse para cualquiera de las cosas que hemos tratado hasta ahora, los requisitos, procedimientos, ¿no?
De todas formas, la dirección clave es la de abajo, es la diplomas.cervantes.es. Entrando a esa página ya la navegación es muy sencilla y se puede acceder a toda esta información. Pasamos. Estos son los desarrollos del sistema de certificación lingüística en los que hemos estado empeñados desde 2013 hasta ahora. Primero, la conclusión de la fase de adaptación de los diplomas de español DELE al marco común de referencia y al plan curricular del instituto. No todos estaban referenciados, ahora sí que lo están. Lo que fue el DELE B1, B2 en 2013. Hemos hecho el cierre del catálogo de cursos de acreditación de examinadores orales para exámenes DELE generales del A1 al C2 en formato presencial y en línea, y el desarrollo del nuevo curso de acreditación de examinadores DELE A2 B1 para escolares. Hemos hecho el refuerzo de los estándares de calidad en el marco de ALTE y en el de SICELE, y hemos empezado también el diseño y desarrollo de nuevos proyectos de certificación lingüística, unos dedicados a las nuevas convocatorias DELE adaptadas a calendarios internacionales, como es el DELE Francia y el Exprofeso para el programa Ciencias sin Frontera de Brasil, los nuevos exámenes DELE para público escolar a los que me he referido antes, que se han hecho durante el 2014 y el 2015, un examen escalar de español administrado en ordenador, que llevará el nombre de SIELE y del que ahora os hablaré un poco, y otros exámenes para trámites administrativos en España, de los que también os daré noticia a continuación. Los nuevos desarrollos en el ámbito escolar ya os los he venido anunciando, el A1, el A2, B1 del marco común y del plan curricular del Instituto Cervantes. Las especificaciones hemos tenido que adaptarlos a los ámbitos, contextos, situaciones y vocabulario para candidatos escolares de 11 a 17 años. Se ha hecho que las pruebas sean de menor duración para ajustarlas también a las características de estos candidatos. Y también hemos elaborado, como he dicho, el examen de doble salida A2-B1, que combina tareas específicas del nivel A2 y del nivel B1. Voy a hablaros ahora del SIELE, Servicio Internacional de Evaluación de Lengua Española. Es un proyecto de 3 instituciones: el Instituto Cervantes, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Salamanca. Tiene como objetivo ofrecer a la comunidad internacional un servicio de evaluación y de certificación internacional del español en su concepción y en su ámbito de aplicación, con 4 características principales: integración de variedades lingüísticas del español en el examen. Podrá el candidato que tenga un español aprendido en México, aprendido en Argentina, aprendido en Colombia o aprendido en España, no tendrá ninguna dificultad por haber aprendido esa variedad para ser candidato a este certificado y para aprobar la prueba, porque todas estas variedades estarán recogidas en este examen. Luego, la flexibilidad y facilidad de administración por su gestión electrónica. Es un examen que se hará con ordenador. La rapidez de comunicación de resultados. Esperamos que los resultados puedan ofrecerse en un plazo que a lo mejor no pase jamás del mes. Y luego, las buenas prácticas en el desarrollo de los procesos de construcción, administración, información y comunicación. Otras características del SIELE serían que mide la competencia del español sobre una
escala de puntos con referencia a los niveles del marco y al plan curricular del instituto, es decir, no dice que el candidato o no se le otorga al candidato un certificado B2, un certificado C1 o un certificado A1, sino que le dice al candidato dónde está, dónde se encuentra. No es lo mismo que el DELE, que sí que otorga un diploma con una validez, en este caso sin caducidad, en el caso del DELE, situándole exactamente y certificando exactamente dónde el candidato se encuentra. En este caso, no, en este caso se le da esa orientación, el punto de la escala en el que el candidato, el que hace la prueba del SIELE, se encuentra. El SIELE evaluará los conocimientos y destrezas en español en diferentes actividades comunicativas de la lengua, comprensión y expresión de interacción, contextualizadas en los ámbitos personal y público, educativo y profesional. Evaluará cuatro destrezas: la comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la expresión e interacción escritas y expresión e interacción orales. Y está previsto que los candidatos puedan hacer una o las 4 pruebas. Pueden hacer una, pueden hacer 2, pueden hacer 3, porque a lo mejor querrán este certificado para una empresa que lo único que les pide es competencia en la lectura, o que lo único que les pide es competencia en la escritura o en la expresión oral. Y otros candidatos harán las cuatro pruebas, ¿no? Será en este sentido modular. Luego la gestión íntegra será electrónica en la inscripción y en la administración de las pruebas de examen. Se administrarán, como decía antes, íntegramente por ordenador. Las pruebas se realizarán en un centro de examen reconocido y a medio plazo esperamos que sea un examen adaptativo. Es decir, que el alumno, el candidato, mejor dicho, según las respuestas que vaya dando y si estas son acertadas y le van situando en un nivel, las siguientes preguntas corresponderán a este nivel. O sea, ahora, sin embargo, en la primera fase, lo único que tendrá será unos resultados de preguntas acertadas y de preguntas falladas, y le dará, como decíamos antes, unos puntos. Sin embargo, la idea del examen adaptativo, que es más viva, pero requiere mucha más cantidad de ítems, mucha más cantidad de preguntas para llevarse a cabo, sitúa también al alumno o al candidato en el nivel que le corresponde de una forma mucho más fiable, ¿no? Porque si la respuesta a la pregunta A es errónea, le va a hacer otra de ese nivel. Sin embargo, si la respuesta es acertada, le va a ir conduciendo a niveles más altos de exigencia. El otro desarrollo del que está implicada la dirección académica del Instituto Cervantes es en la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, que será requerida para la adquisición de nacionalidad por dos tipos de candidatos: los que la pidan por residencia, es decir, aquellos inmigrantes que después de unos cuantos años de permanencia en España pueden solicitarla, y según la ley que ahora mismo se está tramitando en el Senado, también los descendientes de los sefarditas que fueron expulsados de España en 1492 y que acrediten tanto una relación con España especial como su condición de descendientes de aquellos judíos expulsados. Tendrán que hacer 2 pruebas. Una es el A2, que ya hemos visto, una A2 que será igual absolutamente para todos, es el A2 que puede hacer cualquier otro candidato, y esta prueba
de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Está dividida, un 60% de preguntas tratarían sobre gobierno, ley y participación, y un 40% de las preguntas del examen, que tendrá 25 ítems, sobre tradiciones, cultura, historia, vida y sociedad. Esta prueba está referenciada al marco común europeo. ¿Qué quiere decir? Que no se le va a pedir al candidato destrezas superiores en el campo cultural o en el campo de los conocimientos políticos, administrativos o constitucionales que no figuran en el marco común europeo de referencia y en nuestro plan curricular. Estas preguntas de tipo cultural estarán referidas siempre a nuestro plan curricular y, por lo tanto, al marco común de referencia. La prueba tendrá una duración máxima de 60 minutos, constará de 25 ítems, como he dicho, de respuesta cerrada, los corregirá una máquina, será tipo test, se darán varias opciones, 3, 4, y el candidato señalará la que crea correcta. Y recibirá la calificación de apto con superar el 50% de las preguntas. Los candidatos se podrán presentar a la prueba de conocimientos culturales y socioculturales de España sin haber realizado ningún curso específico, y el Instituto Cervantes pondrá a disposición de los interesados la guía de la prueba y un modelo cero en el portal que habilite para la ocasión. Pues yo creo que con esto, ahora había un vídeo preparado, pero me parece que ya se han acabado las transparencias. Ahora pondrán un vídeo. Muchas gracias. El español es un idioma en plena expansión. Actualmente hay cerca de 500 millones de personas que lo hablan en el mundo. Soy de Japón. Soy un chico italiano. Soy de Brasil. Soy inglés. Soy de Alemania. Yo soy de China. Soy de la India. El Instituto Cervantes es la institución española que difunde el español y otorga los diplomas de español como lengua extranjera, DELE, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Los DELE son títulos oficiales de español de amplio reconocimiento internacional y todos los años aumenta el número de personas que quieren obtener el DELE. Hay 6 niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Las pruebas se realizan en la amplia red de centros de examen reconocidos por el Instituto Cervantes. Se encuentran en más de 100 países y hay varias convocatorias a lo largo del año. El examen comprende diferentes tipos de pruebas para que el candidato demuestre el dominio del español. Por lo general incluyen comprensión de lectura, expresión e interacción escritas, comprensión auditiva, expresión e interacción orales. El esfuerzo tiene recompensa. Aprobar significa haber logrado el éxito en el aprendizaje del español y, por lo tanto, disponer de un diploma que lo acredita para toda la vida. Y el examen DELE es una oportunidad muy buena porque es un examen oficial que sirve en las universidades o para encontrar un trabajo y es el más reconocido a nivel internacional. Otra de las ventajas que tiene es la validez indefinida, no caduca. Los DELE acrecientan considerablemente las oportunidades de encontrar trabajo o mejorar la categoría profesional. Quiero aprender español para mejorar mi currículum vitae. Es algo decir hablo español y es otra cosa tener el diploma. Son diplomas con cada vez mayor reconocimiento internacional por parte de empresas e instituciones, escuelas de idiomas, cámaras de comercio y fundaciones. Yo creo que es un reconocimiento importante a nivel internacional. Para mi trabajo en Brasil es muy importante. El español es el segundo idioma más hablado en las empresas de Brasil. Para mí es muy importante tener un certificado de España y Instituto Cervantes. También posibilitan el acceso a estudios de grado, de posgrado y a becas que requieran de un determinado nivel de español. Yo lo hago porque quiero estudiar turismo después. Espero que tenga ventajas para mi admisión a la universidad.
En los diplomas de español se recogen todas las variantes del español y todas ellas se consideran válidas para obtener los diplomas, que además permiten conocer la amplia y diversa cultura en español. ¡DELE! ¡Español con garantías! DELE, excelencia en español.